Entonces, buenos días. Hoy día vamos a empezar con la segunda unidad de el electivo de funciones. La unidad se llama funciones trigonométricas. Sí, ya vamos a ir afuera. ¿Ya? Estamos en la clase 6. El objetivo de hoy día es conocer y determinar las razones trigonométricas. ¿Ya? Para poder conocer las funciones trigonométricas, primero vamos a echar una repasada, si es que lo vieron antes, y si no, lo van a ver ahora, son las razones trigonométricas. ¿Ya? Para ellas vamos a definir un triángulo rectángulo y recto en C, ¿ya? Eso quiere decir lo que está ahí. Entonces se definen las siguientes relaciones. Tenemos el triángulo de vértices ABC, este trazo se llama A, este trazo se llama B, este trazo se llama C, pero en un triángulo el A se llama cateto, el B se llama cateto y el C se llama hipotenusa. ¿Ya? Eso es importante saberlo. Ahora, adentro del triángulo tenemos ángulos. Este es el ángulo alfa, este es el ángulo beta y este es el ángulo gamma. Y como es recto acá, el ángulo gamma vale 90 grados. ¿Ya? Este ángulo no nos importa mucho en estos momentos. El ángulo alfa y el beta sí. Ahora, hay una diferencia cuando yo nombro el lado A, que este es un cateto. ¿Ya? Vamos a anotarlo acá al ladito. Ya. Cuando es un cateto que está al ladito del ángulo, se llama cateto adyacente. ¿Ok? Si es que estamos hablando respecto a ese ángulo. Se llama cateto adyacente porque está al ladito del ángulo. Y el otro lado se va a llamar cateto opuesto porque está opuesto al ángulo. ¿Ya? En este caso B sería el cateto, ¿ya? Cateto opuesto. ¿Ok? Entonces, respecto a alfa, si estamos viendo las relaciones del triángulo, bueno, no son las relaciones, son las partes del triángulo. Respecto a alfa, el cateto A se llamaría cateto adyacente y el cateto B se llamaría cateto opuesto y C seguiría llamándose hipotenusa. ¿Ok? Ahora, si lo vemos respecto al ángulo beta, el cateto adyacente vendría a ser B, porque está al ladito del ángulo, y el cateto opuesto vendría a ser el lado A, ¿ya? Así es que cateto adyacente y opuesto no es específicamente el A es cateto adyacente y el B es cateto opuesto, porque depende desde el ángulo por el cual estoy definiendo el trazo. ¿Se entiende? Sí. Ya, súper. Entonces, ahora vamos a definir las relaciones. Una primera relación, y que es función también trigonométrica, es el seno de un ángulo. Se abrevia en inglés sin, también se le llama sen, ¿ya? Seno de alfa o sin, de las dos maneras se encuentra. En las calculadoras generalmente aparece sin, ¿ya? Y cómo se define el seno de un ángulo. Estamos hablando respecto al ángulo alfa en este caso, dice que es cateto opuesto partido por hipotenusa. Cateto opuesto partido por hipotenusa. Por lo tanto, si estamos hablando de alfa, su cateto opuesto es la letra B, por eso es que está escrito aquí así. Seno de alfa entonces el cateto opuesto que es B, partido por la hipotenusa que es C. ¿Se entiende? Sí. Ahora, si hiciéramos seno pero de beta, ¿cómo sería la relación? Sería A partido en C o Excelente. C partido en A. Ah, ya. A partido en C. El cateto opuesto va arriba y la hipotenusa va abajo. ¿Sí? Porque aquí el opuesto de beta es el cateto A. ¿Sí? ¿Se entendió?
Ya, súper. Bueno, esto, el seno, coseno, tangente, que son los que vamos a ver, esto simplemente son razones trigonométricas que sirven para calcular altura, ángulos de depresión, ya resolver problemas que tienen, que solo se pueden resolver con trigonometría asociados a un triángulo rectángulo, ¿ya? Porque no siempre Pitágoras sirve para resolver problemas. A veces hay que usar esta función, ¿ya? Después en otra clase vamos a meterlos en el círculo unitario y la forma de la gráfica. Vamos a partir con lo básico. Ya, otra razón trigonométrica es la del coseno. Se abrevia cos, ¿ya? Y el coseno, ¿ya? Se define como el cateto adyacente partido por hipotenusa. Entonces, si estamos mirando alfa, el cateto adyacente, que es el cateto que está al ladito del alfa, sería A, y se mantiene partir por la hipotenusa. ¿Ya? Por eso queda coseno de alfa A partido C. Ahora, si escribiéramos, hija, es que no te cargues el brazo. Ahora sí escribiéramos coseno, la relación, pero respecto al ángulo beta, ¿cómo sería el coseno de beta? Sería B partido C. Exacto, B partido de C. ¿Ya? Y es porque estamos calculando la razón trigonométrica coseno, pero respecto al ángulo beta, ¿ya? Y que es el adyacente partido por hipotenusa. Y la otra sería la tangente, que se abrevia tan, a veces también la abrevian TG, como está aquí, ¿ya? Y la tangente de un ángulo habla sobre el cateto opuesto partido por cateto adyacente. ¿Sí? Cateto opuesto partido por adyacente. Tenemos el alfa aquí, su cateto opuesto es B, entonces B dividido el cateto adyacente. ¿Sí? Ahora si buscáramos la tangente de beta, ¿cómo sería la relación? A partido en B. Exacto, porque A pasa a ser cateto opuesto y B pasa a ser cateto adyacente. Entonces, ¿cómo se va a escribir esta relación? Va a depender del ángulo que yo tome para escribir la relación. ¿Ya? Ahora, las tres que vimos son las tres importantes, principales, y desde ellas se desprenden las razones trigonométricas inversas, ¿ya? Que no quiere decir que sea la función inversa, sino que es como un inverso multiplicativo. Por ejemplo, si tengo el 2, el inverso multiplicativo de él es 1 partido por 2, ¿ya? A eso se refiere con la inversa aquí. Entonces, la primera inversa que vamos a ver, o razón inversa, ¿ya? Es la cosecante. Su abreviación es CSC, cosecante, ¿ya? Y esa tiene relación con el seno. Nosotros sabíamos que el seno de ángulo es cateto opuesto partido por hipotenusa, ¿ya? Por lo tanto, si la cosecante del mismo ángulo es su inversa, es decir, es 1 partido por seno de alfa, significa que es lo mismo que esto, pero al revés. O sea, va a ser hipotenusa partido por cateto opuesto. ¿Ya? La cosecante, como es la inversa, como inversa multiplicativa, del seno, si seno es cateto opuesto partido por hipotenusa, entonces la cosecante va a ser hipotenusa partido por cateto opuesto, ¿ya? Que también se escribe de esta manera, 1 partido por seno de alfa. Entonces, calculando acá, tenemos que la cosecante de alfa sería hipotenusa, la hipotenusa aquí es C, partido por el cateto opuesto. Y el cateto opuesto, ¿respecto a quién lo voy a buscar? Aquí me está diciendo respecto a alfa.
¿Cuál es el cateto opuesto de alfa? B. Entonces, la cosecante de alfa es C partido en B. ¿Se entendió? Sí. Y la cosecante entonces de beta, ¿quién sería? Sería C partido en A. Muy bien. Ya, y los aprendemos. ¿Ya? Y así funciona. Y lo mismo para el coseno. Su razón inversa es la secante. Es la secante, se abrevia sec. ¿Ya? Entonces, la secante, sec de alfa, y se define como 1 partido por coseno del ángulo, y como el coseno es, vamos a anotar aquí la pista, coseno de alfa es, sí, cateto adyacente partido por hipotenusa, la secante va a ser al revés, hipotenusa partido por cateto adyacente. ¿Ya? Por lo tanto, si vemos la relación respecto al ángulo alfa, cuidado hija, la secante, cuidado, ya, la secante de alfa va a ser igual a, respecto a alfa, dice hipotenusa, que es C partido por cateto adyacente. El cateto adyacente de alfa es A, por lo tanto será A. ¿Sí? Entonces, y la secante respecto a beta, ¿cuál sería, Fernanda? C partido en B. Claro, C partido en B, porque en beta el ángulo adyacente es B. Entonces, si preguntáramos por el coseno, sería B partido en C, pero es como es la secante, es C partido en B, al revés. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bueno, después uno se las aprende de memoria, pero ahora recién... ¿Las habíais visto antes? Sí, me acuerdo que las pasaron, pero no recuerdo en qué Sí, curso, sí, pero sé que las había visto. Ah, sí, no sé si en octavo las pasan o algo así, ¿ya? Pero es que uno necesita saber esto para después pasarse a la función, ¿ya? Entonces, ahora, la inversa de la tangente es la cotangente, esta suena parecido, su abreviación es cot de alfa, o cotg también le ponen, ¿ya? Y se define 1 partido tangente del ángulo, y eso es si la tangente teníamos que es cateto opuesto partido por cateto adyacente, entonces la cotangente va a ser al revés. Cateto adyacente partido por cateto opuesto. Que a veces aquí. B partido en A, así está. Ya. Entonces, si la tangente es cateto opuesto partido por cateto adyacente, la cotangente sería cateto adyacente partido por cateto opuesto respecto al ángulo. ¿Ya? Entonces aquí definamos con las letras que tenemos la cotangente. Vaya, la vecina. Ay, lo siento, esto quedó grabado, me decía. Ya. Cotangente de alfa. Cotangente de alfa entonces sería cateto adyacente partido por cateto opuesto. Ahora, si hablamos de la cotangente, pero del ángulo beta, ¿cuál sería? B partido en A. B partido de A. Porque aquí el cateto adyacente pasa a ser B y el opuesto pasa a ser A, que vendría a ser la cotangente. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿No? Ya, súper. Entonces ahora vamos a aplicar las cosas que estábamos viendo. ¿Ya? Entonces tenemos el triángulo de F recto en D y hay que calcular el coseno de la de F. ¿Ya? O sea, coseno de S. Coseno de F, entonces va a ser, ¿cuál sería? ¿Te acuerdas cómo se definía el coseno?
Ay, se me olvidó. Ya, es cateto adyacente, voy a anotarlo aquí. Cateto adyacente partido por hipotenusa. Coseno de f, entonces, ¿cuál sería? 5 partido en A. O sea, 5 partido en 13. 5 partido en 13. Bien. ¿Y cuál sería la tangente de f? La tangente es cateto opuesto partido por cateto adyacente. 12 partido en 5. 12 partido en 5. Bien. ¿Y la cotangente? La cotangente es la inversa de la tangente, entonces, ¿cómo sería? 5 partido en 12. Eso, 5 partido. Ya. ¿Se entiende? Sí. Ya. Con estas relaciones uno puede calcular valores. No siempre uno va a escribir la relación nomás. ¿Ya? A ver, puse alguno de... Calcule todas las razones trigonométricas. Bueno, aquí es calcular las razones trigonométricas, así que vamos a hablar de el coseno y lo vamos a hacer respecto a este ángulo. El coseno de G, ¿qué vendría siendo? 8 partido en 17. Bien, 8 partido en 17. No tuve que escribirlo. El seno de G, ¿cuál sería? Que me olvidé, profe, de cómo iban y Ah, no los ya. anoté. No te preocupes. Si uno no se acuerda de uno. El seno de un ángulo es cateto opuesto partido por hipotenusa. Sería 15 partido en 17. Bien. Y la secante de G, la secante es la inversa del coseno. Esta tiene que ver con esto. 17 partido en 8. Claro. Y la cosecante, de ver que estoy aquí. CSC. La cosecante de G es la inversa del seno. Mira, hay que relacionar. La que empieza con S, la inversa empieza con C. Y la inversa del coseno que empieza con C, su inversa es la que empieza con S. Bueno, esa relación hago yo para no enredarme. Porque como suenan Sería, parecidos, claro, sería 17 partido en 15. exacto. Uy, ¿qué pasó? Ay, se me rodó. Ya, estamos hablando de la cosecante. Dejé de ver qué se llama. Dijimos que era 17 partido en 15. Porque esta es la inversa del seno de G y seno es cateto opuesto partido por hipotenusa. ¿Ya? ¿Y cuál nos falta escribir? La tangente, parece. De G, Sí. de verdad que se llama. Y la tangente sería respecto a este ángulo. 15 partido en 8. Bien. ¿Ya? Y la cotangente es lo mismo, pero al revés. ¿Sí? Sí. Mientras uno a veces más las escribe, más fácil uno las recuerda. Ahora, mira, este problema es un poco más interesante porque dice que dado estos triángulos rectos en C, determinar el lado AC. O sea, este lado vale X. Y tengo un ángulo que vale 50 grados. Por lo tanto, si tengo el cateto, ¿cómo se llamaría este cateto respecto al ángulo? El opuesto. Bien, tengo cateto opuesto y el otro valor que tengo es, 6, que es el cateto adyacente. ¿segura? O sea, la hipotenusa. Es, sí, el lado más grande se llama hipotenusa. Entonces tengo cateto opuesto y tengo hipotenusa. Esto hace referencia a que podría calcular el seno del ángulo y el ángulo se llama 50 grados. ¿Sí? Entonces,
seno de 50 grados, seno de alfa, que decíamos antes, cateto opuesto, partido por hipotenusa. Y el cateto opuesto aquí vale X y la hipotenusa vale 6. Ya voy al tiro, hija. Entonces seno de 50 grados es igual a X sobre 6. Entonces aquí uno puede resolver esta ecuación trigonométrica. Bueno, no es una ecuación trigonométrica, una ecuación no. ¿Ya? Entonces despejamos X y sería 6 por seno de 50 grados es igual a X. ¿Sí? Porque el 6 como está dividiendo pasa multiplicando. Y este valor, uno puede decir, ya, ¿y cómo calculo esto? Bueno, aquí las santas calculadoras resuelven este problema. Y uno pone seno de 50 y sale el valor. ¿Ya? Después uno puede calcularlo, ¿ya? Porque se pasa radianes, los grados sexagesimales, pero todavía no estamos viendo eso. ¿Ya? Así que aquí, 6 por seno de 50 grados da como resultado 4,6 aproximado. Por lo tanto, el valor del lado AC, ¿ya?, es aproximadamente 4,6 y supongamos que son centímetros. ¿Se entendió? Sí. Ya. Entonces, claro, ¿para qué usamos aquí las razones trigonométricas? Para poder determinar uno de los lados de este triángulo. Porque por Pitágoras no podríamos calcularlo. Para usar Pitágoras necesitamos saber dos lados del triángulo para sacar un tercero. Porque Pitágoras es a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado, siendo c hipotenusa y a y b cateto. ¿Ya? Ese es Pitágoras. Entonces Pitágoras queda corto para este tipo de problemas. Cuando tengo solo un lado y necesito calcular un tercer lado. Un segundo lado, digo. ¿Ya? Pero ahí es donde nos salvan las funciones trigonométricas porque podemos calcular con estas razones el seno del ángulo, ¿ya?, y calculamos el valor. Y así puede ser con coseno, con seno, con cotangente y lo que se necesite. ¿Se entiende? Sí. Ya, y voy a tener que dejar la clase porque mi hija necesita con urgencia. Y en este caso es lo mismo, solo que aquí, ¿qué mi amor? Ya voy, hija, espérame un segundito. Entonces acá tenemos el ángulo de 37, tengo este lado y me están pidiendo este otro lado. Si tengo el ángulo de 37 y los datos que yo tengo son catetos, la única relación que tiene con catetos es la tangente, o también podría usar la cotangente, ¿ya? Tangente de 37 grados, entonces, dice que es cateto opuesto partido por cateto adyacente. Cateto opuesto partido por cateto adyacente. Entonces aquí sería el signo de interrogación que le vamos a poner A partido por 3. Luego la ecuación que hay que resolver sería A sobre 3. ¿Ya? Ya. Multiplicamos por 3 para despejar la variable que es A, que es la que queremos saber, y tangente de 37 grados es igual a... Este valor no lo tenía calculado. Y entonces aquí uno en la calculadora. Sí. En la calculadora pone tangente de 37 grados. Es aproximadamente 0,754. Ya, esto está aproximado. Y eso lo multiplicamos por 3. Y nos da 2,26. Por lo tanto, el valor del lado A, que está aquí, o TI, es igual a 2,26. Aproximadamente. ¿Se entiende? Sí. Ya. Aquí hay que saber calcular la tangente en la calculadora, pero se pone
ángulo y luego se aprieta tangente, o hay otras donde la científica hay que escribir todo, tangente, entre paréntesis, el ángulo, sin ese grado, se escribe el número no, y se aprieta igual y aparece el resultado. ¿Ya? Sí. Ya, súper. Entonces la actividad de esta semana es básicamente que escriba las razones trigonométricas en su cuaderno y copiar un ejemplo con número de las razones trigonométricas, el que usted quiera. Es básicamente para que tenga algún ejemplo y referencia para aplicarlo y que no sean puras letras. ¿Ya? Así que esa era la actividad de hoy. Les recuerdo que el lunes subo la actividad 6 que va a ser con nota acumulativa para el segundo semestre.